Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial, una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, te lo mereces, corazón. Puntero, cariño, me has extrañado, cariño. Yo también te he extrañado, ¿vale? Pero últimamente noto que estás con una energía como no muy estable, Géminis. ¿Qué ha pasado, corazón? ¿Por qué estás así? Yo, sinceramente, Géminis, tú sabes que yo te quiero. Yo necesito que tú estés en plan cobra, ¿vale? En plan víbora, en plan anaconda, cariño. Pero no quiero verte así con la moral baja. Vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco de cuarzo y lo que también nos quieren entregar las cartas, los ángeles. Recuerda que el tarot, la lectura bonus, es más espiritual, ¿vale? Muy bien. Empezamos, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale, Géminis? En primer lugar, he visto un lugar donde hay como estanterías. Parece como si fuera, yo que sé, una biblioteca, una repisa, pero hay algo que tú quieres encontrar. O posiblemente puede ser que tú te sientes como atraído o atraída en ese lugar, ¿vale? Pero yo siento que hay un mensaje, hay un símbolo, hay algo que te vincula a tu historia, mi querido Géminis. Por otra parte, corazón, también te noto como muy temeroso, muy temerosa, Géminis. Es como que me dijera Richard, siento como que algo se aproxima, como que algo se avecina, tanto de repente para el mundo entero como también para tu historia, para tu propia vida. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Porque una de las imágenes que yo he visto es como si hubieran caras de niños que están asustados, que están asustadas, cariño. Entonces, siento que muchos de vosotros están un poco nerviosos, nerviosas, o de repente tienen algún tipo de temor, de miedo. Lo peor que puede pasar, cariño, en un ser humano es tener miedo. No tengas miedo, cariño. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Pero no estés pensando constantemente de que esto es el fin del mundo. Porque cuando uno tiene miedo, cariño, empiezan las enfermedades, empieza el estrés, la mala vibra, la mala energía. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las imágenes, vuelvo a repetir, he visto el rostro de niños y de niñas que están asustados. Y esto puede ser tu niño o tu niña interior. Aunque tú muestres a los demás, a tu entorno, ser una persona de carácter muy fuerte, porque lo eres, pero por dentro, cariño, estás como indefenso, indefensa. Por dentro eres vulnerable. Y quizá de repente tú muestras a los demás una careta de protección, ¿vale? Pero no eres tú. Es que no eres tú, Géminis, porque con esto no quiero decirte, Richard, entonces tú quieres decir que yo soy débil. No, tú no eres débil. Simplemente, cariño, recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas, corazón, de las criaturas. ¿Por qué? Porque hay inocencia y lamentablemente muchos de vosotros ha pasado algo en la cual esa inocencia lo estás enterrando, cariño. Lo estás enterrando. Por eso que
estás un poco como cuidándote a la defensiva, con nervios, con miedo. Piensas de repente que todo el mundo es tu enemigo, que te quieren hacer daño, o piensas, porque una de las imágenes también se me estaba olvidando, en ese lugar que puede ser una habitación, puede ser tu casa donde hay como una estantería o como una repisa, ¿alguna vez tú has visto pasar, o puede ser tu ropero, como una sombra? Como una sombra. Esto puede ser una energía, pero también puede ser, cariño, tu percepción por el miedo. Como estás un poco temeroso, temerosa, a la mínima que ves de repente caer algo, ya piensas que es algo negativo. Entonces también puede ser la energía, Géminis. Tienes que saber diferenciar, o simplemente busca lo que es un equilibrio. Estás muy nervioso, estás muy nerviosa y lamentablemente, cariño, tu talón de Aquiles son los nervios. A ti te traicionan mucho los nervios. Eres una persona con mucho carácter, con mucha fuerza, muy inteligente, pero los nervios te traicionan, cariño. Y creo que el 2024 tú has empezado con fuerza con el tema de los nervios. Trata de relajarte, trata de desconectar, trata de salir de ese ambiente en la cual de repente te pone muy nervioso, muy nerviosa, y busca nuevos aires, cariño, nuevas vistas. Desconecta. Desconecta un poco. Se va a solucionar, lo vas a solucionar. O a lo mejor tú me dices, Richard, me falta tiempo, pero tienes que desconectar. Porque en estos momentos tu cabeza está hecho un bombo, cariño. Vas a reventar en cualquier momento. Cabeza fría, desconecta, relájate un poco. Sal, queda con tus amigos, con tu familia. Tómate un día de descanso, de relax. Y vas a ver que tu energía va a ser diferente, Géminis. Y el otro punto. Esto me enseñó mi maestra, no sé si lo ve, la señora Monse de aquí de Cataluña, catalana, ¿vale? Me dijo, cuando estás con la cabeza que no sabes qué decisión tomar, porque siento que muchos de vosotros quieren tomar también decisiones, me recomendó que ponga debajo de mi cama un vaso de agua, en un cristal o en un vaso de vidrio. No lo llenes. La tercera, cuarta parte del vaso, ¿vale? Y vas a ver que al día siguiente, si hay mucha mala energía, porque tienes mucha mala energía, se va a llenar de burbujas, va a estar lleno de burbujas. Muchos dirán, Richard, ¿es el oxígeno? Sí, pues prueba cuando estás sano, cuando no estás nervioso, nervioso, y vas a ver que no se llene esa cantidad de burbujas, ¿vale? Porque ya lo veo ya lo veo a los Hitter, es que de verdad, esto va a llegar muy pronto. A ver, sonríe, cariño, sonríe, no te estreses. Es que tienes que sonreír un poco, Géminis. A veces de repente tú pareces los alemanes. Quieres que todo sea a la perfección, cabeza cuadrada, cariño. Relájate un poco, tómate las cosas con humor, mi querido Géminis, ¿vale? Muy bien. Voy a sacar carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, mi cascabel, mi rey, mi reina. Te necesito, víbora. Te quiero, víbora. No te quiero como estás ahorita, no. La carta de la fuerza como carta consejo, carta guía. Si tú te das cuenta en esta carta, cariño, aquí hay un personaje que está domando lo que es a un león. Y este león pues representa lo que es la vida, Géminis. La vida. Entonces, toma prácticamente al toro por los cuernos. O en este momento domina este león, que es la vida. La carta del sol, Géminis, también es una carta muy buena. Es una carta de claridad. Es una carta de superar obstáculos. Muy pronto las cosas se van a normalizar para tu vida. Pero la carta de la fuerza es lento, pero seguro, ¿no? Pero seguro. Entonces, Géminis, muy pronto va a haber claridad. Muy pronto vas a encontrar la respuesta. Las cosas se van a solucionar, pero esto implica un proceso. Un proceso, Géminis. De la noche a la mañana no se puede resolver las cosas. Sería mentirte. Es importante que tú tomes el toro por los cuernos. Tienes que empezar, cariño, a utilizar tu inteligencia, tu fuerza, tu sabiduría para que puedas resolver ese problema. O simplemente tómate las cosas con humor, ¿vale? La carta de la fuerza también representa que alguien te está pensando, alguien te está recordando, pero que lamentablemente por el momento todavía no se pone en contacto. Porque te vuelvo a recargar, esto es
lento, lento, ¿vale, Géminis? También puede ser que muchos de vosotros los problemas que tú estás teniendo o de repente la situación en la cual tú estás un poco nervioso, nerviosa, puede ser con los hijos, porque la carta de la fuerza representa a los hijos, puede ser una persona también de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, pero también puede ser amistades o amantes, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Voy a darte lo que es más signos. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Géminis, corazón, tú solamente quédate con lo que mejor te conviene. Me sale lo que es un Virgo, me sale Leo, me sale lo que es Piscis, me sale lo que es Tauro. Muy bien, tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. A ver, mi querido Géminis, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Yo sé que a lo mejor mira, Richard, dime algo de Pepe Lucho, Richard, si me piensa o no me piensa. Ay, por Dios, cariño, primero piensa en ti, luego en Pepe Lucho. Hombres hay por montón, mujeres hay por montón, cariño, para escoger. La letra E, la letra P y la letra L. Muy bien, vamos a ver. Ya que estamos en modo Zen, en modo espiritual, voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, tú sabes que yo te quiero, Géminis, pero te noto un poco nervioso, nerviosa. Todo va a pasar, ¿vale? Escucha. Lazos kármicos. Si desea avanzar libremente por su camino, debe deshacerse de los lazos kármicos que en este momento obstruye el conjunto de sus centros energéticos. Respire profundamente y sea consciente de cualquier malestar físico para ponerle fin. Vale. En primer lugar, Géminis, cariño, recuerda que el tarot no resuelve todo, ¿vale? El tarot te guía, las energías te guían. En primer lugar, si tú tienes un problema que a lo mejor me dice Richard, me duele aquí, me duele aquí, me duele acá, etcétera, etcétera, te recomiendan, cariño, que vayas al médico, ¿vale? No soy de hablar de salud, pero te recomiendan. Descarta, descarta. Para eso está la ciencia, cariño. Para eso están los médicos. Si el tarot resolviera todo, yo sería rico. Es esto. Entonces, te recomiendo que vayas. Solo como recomendación. Si tú me dices, Richard, ya he ido al médico y no me pasa nada. Dicen que estoy bien. Entonces, puede ser nervios, puede ser estrés. Te haces una limpieza, Géminis, ¿vale? Siento un Virgo, a lo mejor te lo he mencionado sin querer. Te haces una limpieza, mi querido Géminis. ¿Con qué? La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Ya voy a hacer lo que es un sorteo, ¿vale? Pero para mi linda gente de Perú no va a llegar. ¿Por qué? Porque yo le he traído de Perú. A mí me sale más caro enviarlo. Peruanos, peruanas también. La lumbre cuesta lo que es un sol 50, que es 40 céntimos de euros. Lo encuentras en la farmacia, en cualquier tienda. Te haces una limpieza. Hay un video que yo he colgado lo que es en mi canal. El otro mensaje también, cariño, o si no, dígamelo para anclarlo lo que es en el muro, ya está. Me dice, muchos de vosotros, mi querido Géminis, los problemas que tú tienes no es que a lo mejor de repente sean muy directos hacia ti o que tú de repente hayas ocasionado algo. Es como que tú estuvieras sufriendo por segundas personas o por terceras personas, cariño. Pueden ser tu pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser de repente familias o amigos. Cuando el tarot o el mensaje del Arcángel Gabriel te dice, lazos kármicos, tú estás sufriendo o tú estás cargando una cruz que no te compete, cariño, que no te corresponde, mi querido Géminis. Entonces tienes que empezar a pensar más en ti, me dicen, el Arcángel Gabriel. Deja de preocuparte tanto en los demás, deja de querer resolver los problemas de los demás y vive tú un poco más, cariño, ¿vale? Entonces por eso que te dice, corta con esos lazos kármicos, Géminis. Creo que tú te estás tomando a pecho demasiado los problemas de segundas personas o terceras personas. Vuelvo a repetir, pueden ser hijos, pueden ser de repente pareja, familia, amigos, una persona muy especial. Preocúpate más en ti, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a continuar, corazón, por Dios. Richard, hoy estás muy radical. No, es lo que yo siento con las energías, cariño. Necesito que recuperes tu poder. La lectura bonus es para que tú encuentres esa respuesta, ese mensaje, esa palabra que tú necesitas o ese consejo
para poder despegar, cariño. Eso es la lectura bonus, al menos para mí, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, ¿qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, ¿qué me quiere decir el tarot de la New? A ver, cariño, por Dios, ponte las pilas. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Muy bien, uno más. Y tenemos lo que es la carta del colgado. Vale, Géminis, cariño. ¿Tú has escuchado la palabra libre albedrío alguna vez? Seguro que sí, ¿no? Entonces, todo en este mundo, Géminis, es libre albedrío, ¿vale? Si tú das permiso para que una energía llegue, va a llegar a tu vida. Pero si tú no das permiso, pues simplemente eso se bloquea. Cuando yo te digo lo que es energía, puede ser lo que es el tema de los hechizos, la brujería, la envidia, etcétera, etcétera. Cariño, muchos de vosotros, Géminis, sienten o piensan o tienen esa percepción de que alguien te está haciendo daño, de que alguien te está haciendo brujería, o que a lo mejor de repente han reactivado algo para hacerte daño. Es como que en algún momento tú piensas que tienes una maldición que estás arrastrando, o que simplemente se ha vuelto a reactivar algo relacionado con la magia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay una mujer que sale de un camposanto, de una tumba, cariño. Y aquí la carta de colgado, a ti te preocupa esto. Tú sientes, mi querido Géminis, que se ha reactivado algo. Pero, vuelvo a recalcar, todo es libre albedrío. Si tú no crees en esto, no te va a llegar. Pero si tú estás pensando constantemente, lamentablemente, estás abriendo una puerta para que te llegue, cariño. ¿Tú crees, mi querido Géminis? Mira, vamos a hablar así a conciencia. Quería decir otra palabra, pero no puedo decirlo en YouTube. Yo que estoy metido en el mundo del tarot, cariño, y con toda la competencia que hay, y con muchas personas que inclusive me maldicen, porque yo lo veo por los comentarios, cariño, ¿tú crees que alguien de ellos, de ese grupo de personas, de los haters, Hitter, Hoiter, en algún momento no han intentado hacerme algún tipo de daño? Seguro que sí, corazón. Seguro que sí, porque lamentablemente hay mucha gente mala, ¿vale? Hay mucha gente mala. Pero ¿sabes qué hago yo? Yo no estoy constantemente haciéndome limpieza. No, yo simplemente digo, Dios, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Ya está. Y no estoy pensando constantemente que si me han hecho brujería, que si me han mirado mal, que si me han dicho esto. No pienso en ello. No pienso, cariño. Y entonces, pues no me llega. Mira cómo estoy, corazón. Inclusive creo que me veo más joven. Es esto. Entonces, cariño, la palabra libre albedrío y también no hay poder más grande que la de Jehová, que la de tus ángeles, tus guías. ¿Por qué estás pensando? Porque muchos de vosotros lo están pensando. ¿Por qué estás pensando buscar ayuda en un brujo, en un chamán, etcétera, etcétera? ¿Por qué no pides al Todopoderoso, al Creador de todo, que te proteja, que te cuide, cariño? Entonces, es tan fácil. Esa frase que dicen, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Tú crees que hubo una persona que lo escribió por las puras, como dicen en mi lindo Perú? Es porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos sanar, cariño, podemos protegernos. Con esto no te digo que pasemos por encima de Dios, no. Papá Dios siempre primero ante todo, ¿vale? Pero también podemos sanar, tenemos poderes, podemos hacer que nuestro mundo sea diferente. Pero para eso tú también tienes que ayudar. Pero si tú estás todo el día lamentándote, creyendo que te han hecho algo, pues al final te va a llegar, Géminis. Al final te va a llegar, porque tú tienes esa percepción, mira. Aquí hay una mujer que sale de la tumba y aquí sale la carta de colgado. Estás temeroso que te han hecho algo. Y si te han hecho algo, cariño, que te lo resbale. Tú tienes que decir, Papá Dios, Jehová, Yahvé, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Siempre tienes que mencionar esto. Cuando te acuestes, cuando te levantes,
siempre, cariño, siempre. Y vas a ver cambios en tu vida. Eso es lo que yo hago, Géminis. Eso es lo que yo hago. Yo no me voy a las guaringas. A lo mejor de repente las personas dicen, Richard se va a Perú a hacerse una limpia. No, yo me voy a Perú a pasarlo bien con mi familia, a divertirme, cariño. Yo no estoy pensando en la brujería. Es esto. Entonces, tú tienes que tener a Dios en tu corazón y vas a ver cambios en tu vida. Y si tú me dices, Richard, perdona, Richard, pero yo no creo en Dios. Pues entonces tienes que tener fe en el universo, en las energías, en que tu mundo va a cambiar. Deja de tener miedo. Todo se respeta, cariño. Si tú crees, crees en Dios. Si tú crees, no crees en Dios. Todo se respeta, pero tienes que cambiar el chip. Cambia el chip. Tienes que ser más positivo, más positiva. ¿Vale? Porque yo veo muchos temores y mayormente muchos de ustedes, sus problemas están enlazados por terceras personas, no porque tú de repente estés haciendo malas cosas. Vamos a ver, corazón, vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? ¿Vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del mago, cariño. Entonces, la carta del mago te está diciendo, mi querido Géminis, tú puedes, te dice. Tú puedes, solo es cuestión de que tú reconozcas tu poder, porque la carta del mago corazón es una carta que lo puede todo, en cualquier aspecto, en problemas con el amor, con el trabajo, con la salud, etcétera, etcétera. El mago, yo te recomiendo, en vez que estés perdiendo tiempo, de repente poniéndote nervioso, nerviosa, o buscando ayuda a los brujos, cariño, la oración. Empieza a hacer la oración, cariño, ¿vale? O si no, pues simplemente hazte una consulta conmigo. Pero yo no te voy a hacer hechizos. No, yo solamente te voy a guiar lo que te dicen las cartas, nada más. Para mí las cartas es como un instrumento, en nombre de Dios, cariño. Entonces, Richard quiere una consulta. Ahí en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. La carta del mago, cariño, yo siento que muy pronto lo vas a resolver. Pero tú tienes el poder, Géminis, lo que te esté en estos momentos atormentando. Porque hay algo que te está atormentando. Sea algo personal o por segundas personas o terceras personas. Oración. Oración, Géminis. Oración. A lo mejor esa imagen que yo he visto en esa estantería que te había dicho al principio de la lectura, puede ser que ahí tenga la imagen de un hijo, de una hija, de un santo, algo que te hace de repente ver la vida con otras luces, que aumente lo que es tu fe. Busca lo que tienes ahí. ¿Tienes algo en casa? Una estantería, una biblioteca, tienes algo. Ahí vas a encontrar algo, Géminis. Vas a encontrar algo que te va a dar ese motor y motivo que yo digo. Vas a encontrar algo, ¿vale? Tienes el mago, cariño, lo vas a resolver, pero tienes que confiar en ti. Porque por más que yo esté hablando, si tú no confías en ti, cariño, simplemente todo se queda a medias, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. A ver, corazón, cariño. Dice, merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa, mi querido Géminis. Esto está relacionado para aquellos que a lo mejor de repente me dice, Richard, tengo el amor lo que es en la distancia. ¿Tú crees que esta persona vuelva a lo que es en mi vida? ¿Tú crees que valga la pena? A mí me dicen que merece la pena esperar, ¿vale? Pero, Géminis, tú también tienes que hacer prácticamente un acto de conciencia. ¿Cómo así, Richard, voy a hacer un acto de conciencia? ¿Esa persona vale la pena que tú lo esperes? Esa es la pregunta del millón. Porque a lo mejor, yo qué sé, esto puede estar relacionado para personas que realmente valen la pena. Pero si tú estás con una persona que te pone los cuernos, una persona que te hace sentir menos, una persona que te pone nervioso o nerviosa, pues simplemente este mensaje no es para ti, ¿vale? Es para otra persona. Entonces, tú tienes que ver si vale la pena o no. Sincronización divina. Merece la pena, dice la sincronización divina actúa sobre su vida amorosa. Entonces, si tú me dices, Richard, sí siento que vale la pena, siento que él o ella está confundido o una persona le ha puesto lo que es en mi contra, yo sé que es buena persona, pues entonces deja que el tiempo ponga todo en su lugar porque esta persona volverá lo que es a tu vida. Pero tienes que hacer también lo que es un acto de conciencia. Muy bien, vamos a cambiar de mazo, corazón. Vamos a ver, cariño.
Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a preguntar respuesta en el tarot egipcio. Vas a escoger solamente un mazo y esa va a ser tu respuesta, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, cariño. 2 opciones. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras. Si a lo mejor de repente la respuesta no te convence en esta lectura, la próxima semana vuelves a preguntar. Yo siempre lo hago, ¿vale? Si te vuelve a dar la misma respuesta, pues entonces, cariño, ya tienes tu respuesta. No insistas más. Vamos a ver. 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un Cáncer o familia también. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice en el tarot Z como consejo, Géminis. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, o qué mensaje me quiere entregar. Vamos a ver, Géminis, 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 el tarot Z. A ver, corazón. Tenemos lo que es la carta, cariño, otra vez del colgado, corazón. Sí, tenemos la carta de colgado. Te recomiendo, mi querido Géminis, que recuperes tu fe, ¿vale, corazón? Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, la energía de la nada, de la inseguridad, es como si estuviera envolviendo lo que es tu energía, tu esencia, corazón, ¿vale? Tienes que recuperar tu fe. La carta de colgado. La carta de colgado también no tiene por qué ser todo malo, ¿vale? También representa oraciones. Es una semana en la en base a las oraciones. Tienes que orar con fe. Pide con fe, ¿vale? La carta de colgado también representa situaciones con personas que pueden ser menores que tú o de repente tus hijos también, cariño, ¿vale? Siento como que hay personas que de repente son tus hijos o personas que están a tu cargo que sale la carta de colgado. Algo no marcha bien en su vida, cariño, porque sale el colgado. Voy a sacar otra carta más como consejo. ¿Qué puedes hacer? Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos, oración. Fíjate en esta carta. Tú quieres que tu problema se resuelva, cariño, oración, con fe. Si te das cuenta, aquí hay 2 ángeles que están orando o rezando, cariño, y está prácticamente la cruz. ¿Te das cuenta? Oración. Me dicen, oración. Algo que te pone nervioso, nerviosa, miedo, inseguro, insegura, oración. Esta semana, mi querido Géminis, tienes que orar. Ora, 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 cariño, ora. Y vas a ver cambios en tu vida. Es lo que me dice el tarot Z. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir economía, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Economía. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del mago. Tu economía va a mejorar o simplemente vas a tener un contrato. La carta de la emperatriz. Te noto como que vas a estar muy creativo, muy creativa o entusiasmado, entusiasmada por un proyecto, por un trabajo, por un negocio. Sí, cariño, hay una entrevista inclusive. Hay una entrevista o una propuesta vas a tener. Entrevista o propuestas. La carta del juicio y la carta de los enamorados, que es tu signo, cariño. Si estás sin trabajo, mi querido Géminis, te viene una propuesta, ¿vale? Te van a hablar de un proyecto, etcétera, etcétera. Noto que este tema lo vas a tomar de una manera muy entusiasmado, muy entusiasmada. Va a haber una entrevista también para muchos de vosotros con una persona que puede ser con un alto cargo, a lo mejor de repente de esa empresa, de ese negocio en la cual tú necesitas entrar para tener ingresos. La carta del juicio y la carta de los enamorados me están diciendo, cariño, empieza tu proyecto, tu cambio, tu renovación. En pocas palabras, mi querido Géminis, el dinero te va a llegar, ¿vale? Pero va a ser en base a tu entusiasmo, a tus ganas. Entonces, abraza lo bueno que te viene. Muy bien, corazón. Vamos a ver, te noto con entrevistas o te hablan de un proyecto, de un sueño. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis,
Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente estás un poco nervioso, nerviosa con una persona que puede ser de elemento aire o cualquier otro elemento. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello lacio, castaño, rubio, natural o pintado. Es una persona, cariño, que se deja un poco influenciar por una tercera persona, ¿vale? Esta persona no supera los 30 años. No supera. Pero tú toma la edad que mejor te corresponde. Si tú me dices, Richard, tiene 40, pues ya está, es 40. Es una persona, cariño, que le gusta vestirse con ropa clásica, también de cuero. Es una persona, cariño, que a veces se porta un poco muy frío o muy fría contigo, pero siento que alguien lo está manipulando, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. O te has encontrado con una persona que te ha puesto un poco nervioso o nerviosa también. La carta de 9 de copas. Para muchos de vosotros, Géminis, hay una persona de elemento agua que está en un proceso de divorcio o de liberación. Esta persona puede ser de contextura gruesa, mayor de 30 años o mayor de 20 años. Se pinta el cabello de algún color. Siento que esta persona va a renunciar a muchas cosas, pero renuncia, cariño, porque quiere ser feliz o simplemente porque quiere apostar por ti. Elemento agua puede ser Cáncer, puede ser Escorpio, Piscis. Vamos a ver qué más me dicen. La carta también del 9 de bastos. Hay una persona de piel morena, tirando para mulato, cariño. Esta persona posiblemente piensa que tú lo has arrebatado algo en su vida. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, delgado o delgada. Es más alto que ustedes o simplemente es alto o alta. Es una persona que a veces no tiene un trato directo contigo, pero está continuamente siguiendo tus pasos. Esta persona o vosotros de repente viven en un lugar donde el terreno es un poco árido, no hay muchos árboles, cariño, o no llueve mucho. Siento que este personaje, cariño, en algún momento de repente puede ser que te apartó de una persona especial en tu vida. Entonces, estamos hablando, si tú no estás con tu pareja actualmente, puede ser la pareja que tiene actualmente él o ella, ¿vale? Esta persona, elemento fuego, puede ser alguno de ellos, Sagitario, Leo y Aries. Ten mucho cuidado porque esta persona está a la defensiva. No vaya a ser que a lo mejor intente hacer algo lo que es en tu contra, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, Géminis. Entonces, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Te recomiendo, corazón, la oración. No hay nada más poderoso que Dios, cariño, o simplemente tu fe. Te recomiendo que dejes a un lado los miedos. Todo se va a resolver, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿vale? Hasta la vista, Géminis. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.